El mundo está perdido. Jerusa rechazó a Juvenal. ¿Qué es lo que quiere? Juvenal, te digo, fue mejor así. Jerusa no sería una buena mujer. Jerusa será una excelente esposa, padre. Solo que no me quiere. A mí no me gustan las chicas así con personalidad. Padre, abuela, conocí a una que es diferente, parece comportada. Tiene por nombre Zuleika. Ya le dije que vamos a invitarla a ella y a su familia a cenar aquí en la casa. Pues invítalos. Tú, Berto, y tú, Juvenal, fueron rechazados por las jóvenes. Después, empieza la habladuría de la familia. La familia de esa Zuleika tiene una hacienda de cacao, ¿eh? Así es, abuela. Entonces tráela a ella y a su familia y ponle fecha al casorio. Es lo que voy a hacer. Juvenal, padre, vamos al bata... ¿A despabilar las ideas? Hoy me quedo en casa. Me duele la cabeza. Yo voy, que tengo que enfriar los ánimos. ¡Qué horror! Adiós, abuelita. Yo sé muy bien a dónde van. A Babilonia. ¿Y tu hermano? ¿No vino Berto? Shh, no me preguntes por él. ¿Quieres darme celos? Sube conmigo. ¿Sí? Sí. ¿Berto? Berto, ¿Qué? hay algo que necesito saber. Dime, Teodora. Miss Pirangi tiene un romance con un coronel. Imposible. Los coroneles son todos machos. Esa verdad no es verdadera. El coronel le da mucho dinero. Las chicas del Bataclan quieren saber quién es el amante de Miss Pirangi. ¿Tú lo sabes? No, no lo sé. Pero te prometo que yo lo descubro. Uy, sí. Y te lo cuento, ¿sí? ¿Lo juras? Berto, ¿tú no ibas a pasar la noche en la hacienda del coronel Melk? Tuve que regresar, abuela. ¿Qué estás esperando? Pon otro plato en la mesa. No tengo hambre, abuela. Muchas gracias. Juvenal, ven conmigo. Quiero mostrarte algo. ¿Qué es, Berto? Algo que te va a interesar. Bueno, si van a salir, yo me apunto. Jesús, María y José. Sé para dónde van, para ese templo de perdición. Si yo pudiera, le prendería fuego al Bataclan. ¿Por qué es que quieres tanto que vaya al Bataclan, Ya Berto? verás, Juvenal. Ve, Juvenal. Si tu hermano dijo que es importante, es porque es importante. Ahora dime, ¿por qué me trajiste aquí? Mira allá. Lindin Alba. Lindin Alba. Tú estás viva. No lo creo. ¡Viva! De seguro que no lo crees. ¿Por qué volviste para el Bataclan? ¿Aún lo preguntas? Lo pregunto, ¿sí? ¿Por qué volviste? Es el destino. Y sinceramente, esto es mejor que oír tus confesiones de amor. Hasta luego. Un cliente me llama.
sorprendido? Sí. Lindin Alba aquí de vuelta. Viva. Pero está diferente. Ven acá. Sube conmigo. Te quiero confortar. Tú necesitas de una amiga. ¿Vienes? Ven acá. Ven. Teodora. Estoy con el corazón partido. Ven. Juvenal. Cuando un hombre está con el corazón partido, es cariño. Es cariño lo que necesita. Ay, Berto, tú me deberías ayudar a descubrir quién es el coronel de Miss Pirangi. He estado atento la noche enterita y hasta ahora no he observado nada. ¿Dónde está él? Ay, ahora que me distraje, Miss Pirangi desapareció. Sí. Oigan, solo puede estar metido por aquí. Allá en el fondo. Yo tengo certeza. Vamos para allá y ahora. Vamos pronto. Es peligroso y aún más que tú me busques aquí. Ve que viene gente. Sal, 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 sal. ¡Ay, ahora yo te atrapé, Miss Pirangi! ¿Café? Tú estabas con tu coronel, ¿no es verdad? Yo vi que la puerta del fondo se cerró. Corre allá, Berto, Voy ve. a ver. Voy a ver.